Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Este video es la continuación del anterior, en donde estuvimos respondiéndole algunas preguntas o planteamientos que nos hace el sacerdote católico romano Javier Olivera Rabasi. En el video anterior respondimos a aquella premisa que lanzaba este sacerdote diciendo que Lutero nunca debió ser ordenado sacerdote, y lo comparamos con uno de los papas predilectos o favoritos de Rabasi, que es Alejandro VI, el papa Borgia, y también aquello que decía de Savonarola, que fue el pueblo el que se cansó de él, y nosotros demostramos por medio de la historiografía que fue el mismo papa Alejandro VI, Alejandro Borgia, quien se cansó de Savonarola y lo hizo matar. En esta segunda sección vamos a responder a los siguientes planteamientos de Rabasi. Entonces esta es la pregunta que yo me hago. Si alguien nos está escuchando y es protestante, podría hacerse esta pregunta. Bueno, a ver, lo que yo estoy creyendo hoy en mi asamblea, denominación, secta, como iglesia, como quieras llamarlo, protestante, ¿es lo mismo que creían los primeros cristianos o es distinto? Si es distinto, por ejemplo, los primeros cristianos creían o no creían en que cuando un sacerdote, el peor o el mejor del mundo, decía las palabras de la consagración sobre el pan ácimo, eso, voy a usar palabras vagas, pero no importa, se transformaba en el cuerpo del Señor. Si no lo creían, bueno, yo tampoco lo creo hoy en día porque yo quiero seguir la doctrina de los primeros cristianos, lo más cercano a los apóstoles, ¿no? Ahora, si lo creían y en mi denominación protestante o mi secta o iglesia protestante no lo están creyendo, al menos tengo que decir que lo que yo estoy creyendo hoy en día no lo creían los primeros cristianos. Bueno, y así con estas cosas, varias, los padres de la iglesia, por ejemplo, por eso tantos protestantes han vuelto a la fe católica, no porque nosotros los católicos de hoy le demos buen ejemplo, o porque los curas de hoy sean unos genios, o el papa, o los obispos, no, es capaz de ser un desastre, ¿no? Pero estoy hablando de la doctrina. Bien, aquí dice Rabasi que uno debe buscar la verdad y que nosotros como protestantes debemos preguntarnos, debemos consultar, analizar, razonar si nuestra fe es válida porque estamos creyendo lo mismo que creía la iglesia primitiva, los primeros cristianos, los padres apostólicos. Y yo quiero responderle a esto, a Rabasi, porque sí, yo busco la verdad, por eso investigo, por eso estudio, por eso analizo las pruebas. No sé si sus seguidores hacen lo mismo. Por los comentarios que dejaron en el video anterior parece que no investigan, no analizan, sino que reciben solamente lo que Rabasi les dice y lo toman eso como palabra sagrada, la cual no se puede contradecir, la cual no se puede poner en duda ni en entredicho, y la cual no queda otra opción más que hacer un suicidio intelectual, suprimir nuestra capacidad de razonamiento y de pensamiento, nuestro análisis crítico, y aceptar, agachando la cabeza, lo que él nos dice como palabra infalible. Pues yo le respondo a Rabasi que sí, que examinando a los padres de la iglesia, ese cristianismo primitivo, les pregunto, ¿ustedes creían en la supremacía papal? ¿Ustedes creían en esta primacía que es supremacía universal del gobierno del obispo de Roma sobre toda la cristiandad? Pues los cristianos primitivos, los padres apostólicos, me responderán que no, que ellos creían en un gobierno de todos los patriarcados, lo que ya hemos visto en infinidad de videos anteriores, que se llamaba la pentarquía, el gobierno de los distintos patriarcados, ya sea el de Constantinopla, el de Alejandría, el de Antioquía de Siria, el de Jerusalén y el patriarcado occidental de Roma. Estos 5 gobernaban la cristiandad, pero ninguno de estos obispos ejercía una supremacía sobre los otros. No existe tal testimonio en la iglesia primitiva, en los padres apostólicos, acerca de una supuesta supremacía papal. Es decir, la iglesia primitiva, los padres apostólicos, no creían en la primacía universal o gobierno universal de un único obispo, en este caso el de Roma.
Es más, está claramente escrito tanto en los concilios como en los escritos de cada magisterio de estos patriarcados que rechazan enfáticamente una supremacía de un obispo por sobre los demás. Por eso la Iglesia Católica Ortodoxa rechaza la supremacía papal, esta pretensión del obispo de Roma, por considerarla que no es una enseñanza de la Iglesia primitiva. Bien, hagamos otra pregunta a los padres apostólicos, a los cristianos primitivos, a los primeros obispos, a los primeros teólogos, a los primeros apologetas de la Iglesia cristiana. Preguntemos a ellos si creían en la infalibilidad papal, este dogma que fue establecido por la Iglesia Católica Romana recién en el siglo XIX. Les preguntemos a ellos si creían en la infalibilidad papal, en hablar ex cátedra, y lo que un obispo decía, eso debía considerarse como infalible, que no contenía error. Pues no, nos van a responder también que no. No existe en ningún lado ese concepto de infalibilidad de un obispo. De lo que diga un obispo de los patriarcados, de todos los patriarcados que existían, de todos los magisterios que existían, un magisterio, un obispo específico, era infalible por sobre los demás. No, no existe tal cosa en los padres apostólicos, en la Iglesia primitiva. Yo desafío al señor Ravasi que me lo demuestre con los padres apostólicos, en donde hablan de la supremacía de un obispo, del obispo de Roma, por sobre los demás obispos, de un magisterio, la supremacía de un magisterio por sobre los demás magisterios de los demás patriarcados. ¿A dónde creían eso? ¿A dónde creían en que un obispo era infalible, en que un magisterio por los demás, sobre los demás, era infalible? Por eso la Iglesia Católica Ortodoxa rechaza tal doctrina de la infalibilidad o tal pretensión papal de infalibilidad, porque es un concepto extraño, ajeno a la Iglesia primitiva. Nunca fue creído. Eso es propio del siglo XIX. Hagámosle más preguntas a los padres apostólicos. ¿Creían ellos en la veneración de imágenes? ¿Dónde nos hablan de venerar imágenes? Que nos respondan los padres apostólicos si eso era lo que creía la Iglesia primitiva. Ya no solamente que en las Escrituras en el Nuevo Testamento no hayamos indicio de veneración de imágenes, sino que tampoco en los padres apostólicos existe tal cosa como veneración de imágenes. Y ojo que yo no soy iconoclasta, yo no estoy en contra de la utilización de imágenes en el culto, en la liturgia. No, yo no estoy en contra de las imágenes. Y aún tiene cierta belleza la veneración que hacen en la Iglesia Ortodoxa. Pero lo que la Iglesia Católica Romana ha llegado a hacer con sus imágenes, no solo íconos, sino tallas de madera, de yeso, ya llega al escándalo, a un extremo. ¿A dónde? Que nos respondan los padres apostólicos si ellos aprobaban tales cosas. Nos responderán no. ¡Atención! Pero pasemos a otra pregunta, que nos respondan los padres apostólicos, la Iglesia primitiva, los primeros obispos, los primeros magisterios, los primeros patriarcados, los primeros teólogos, en donde creían en un purgatorio. No existe tal cosa en los padres apostólicos como un purgatorio. Por eso la Iglesia Católica Ortodoxa, es decir, los patriarcados, que luego se separaron en el 1054 de la Iglesia de Roma, no creen, no aceptan el purgatorio. Eso es una doctrina católica romana. ¿Y por qué tendría entonces yo, según la premisa del padre Javier Ravasi, por qué tendría yo que creer en el purgatorio si esto no lo creían en la Iglesia primitiva, no lo creían los padres apostólicos? Otra pregunta para los padres apostólicos. ¿Creían ustedes en la Inmaculada Concepción de María? No.
Otra vez la respuesta sería no. Entonces, ¿por qué tendría yo que creerla? Siguiendo la premisa del padre Javier Rabasi, que yo debería examinar mi fe conforme a los padres apostólicos, conforme a la iglesia primitiva, conforme a los primeros teólogos, a los primeros obispos, a los primeros apologetas de la iglesia de Cristo. Ya que no solamente aceptan ellos el Nuevo Testamento, sino también la tradición, bueno, que me demuestre en los padres apostólicos, en la tradición más antigua, en donde creen en la Inmaculada Concepción de María. Por eso la Iglesia Católica Ortodoxa, es decir, los patriarcados de Oriente, no solo la Católica Ortodoxa, sino los demás patriarcados que aún se hayan podido separar también de la Ortodoxa, ninguno de ellos creen en eso. La respuesta de los padres sería no. Pasemos a otra pregunta, ya que estamos con María. ¿Creían los padres apostólicos en María mediadora y corredentora? ¿Que necesitamos un mediador o una mediadora entre los hombres y Jesucristo para que Jesucristo sea mediador entre los hombres y Dios? No. La respuesta otra vez sería no. ¿Por qué entonces yo debería creer que María es mediadora y corredentora como creen los católicos romanos, si eso no es doctrina que se haya creído en los padres apostólicos? No está. Que me lo demuestre el padre Rabasi. No está. Preguntémosle ahora a los padres de la iglesia primitiva, a los padres apostólicos, ¿dónde enseñaron el celibato sacerdotal obligatorio como lo enseña la iglesia católica romana? ¿Y qué nos responderán? ¿Qué se creen ustedes que nos responderán los padres apostólicos? ¿Lo enseñaban? No, no lo enseñaban. Por eso la Iglesia Católica Ortodoxa no acepta el celibato sacerdotal obligatorio, porque no es una doctrina de la Iglesia primitiva. Bien, siguiendo con la premisa del padre Rabasi, yo como protestante debo examinar si lo que yo creo se corresponde con lo que creía la iglesia primitiva, con lo que creían los padres apostólicos, los primeros teólogos, los primeros obispos, los primeros pastores, los primeros maestros, los primeros apologetas de la iglesia cristiana. Y él habla acerca de la Eucaristía, que yo debo confrontar lo que yo creo, lo que creo como protestante, como evangélico acerca de la Eucaristía, ver qué creían los padres de la Iglesia, porque eso me va a hacer volver, según él, a la Iglesia Católica Romana. Bueno, vamos a ver cuál de los dos tiene una Eucaristía, una Santa Cena, como quiera llamarle, que se asemeje más a la Iglesia primitiva, a los padres apostólicos. Vamos a leer un pequeño texto de la carta 63 de San Cipriano, obispo de Cartago, a Cecilio. Esto está en la Biblioteca Clásica Gredos 255. Carta 63 de Cipriano a Cecilio. Dice: no se ofrece la sangre de Cristo si en el cáliz falta vino, ni se celebra el sacrificio del Señor con la legítima consagración si nuestra ofrenda y sacrificio no corresponden a la pasión. Además, ¿cómo beberemos con Cristo en el reino del Padre el producto de la vid, el vino nuevo, si en el sacrificio de Dios Padre y de Cristo no ofrecemos vino y no mezclamos el cáliz del Señor siguiendo la tradición del Señor? Si pues ni el mismo apóstol ni un ángel del cielo puede anunciar y enseñar de manera diferente a como enseñó una vez Cristo y anunciaron sus apóstoles, me extraña mucho de dónde se ha podido tomar esa costumbre contra la disciplina evangélica y apostólica de ofrecer en algunos lugares en el cáliz del Señor agua que por sí sola no puede representar la sangre de Cristo. Más adelante dice la Escritura que cada vez que ofrecemos el cáliz en memoria del Señor y de su pasión, hagamos lo que sabemos que Él hizo. Si alguno de nuestros predecesores, hermano carísimo, por ignorancia o por ingenuidad, no guardó ni cumplió lo que el Señor nos enseñó con obras y palabras, Él verá. Su simplicidad puede perdonársele por la misericordia del Señor, pero no se nos podría perdonar a nosotros porque ahora estamos avisados e instruidos por el Señor para que ofrezcamos el cáliz con vino, como lo ofreció el Señor, y para que enviemos cartas a nuestros colegas sobre esta cuestión.
a fin de que en todas partes se guarde la ley evangélica y la tradición del Señor, y nadie se separe de lo que enseñó e hizo Cristo. Bueno, yo le pregunto entonces a Ravasi, conforme a esta explicación que nos da Cipriano de Cartago, que no puede faltar el vino en la celebración de la Eucaristía, porque se tiene que enseñar tal cual el Señor realizó. Así como realizó el Señor la Eucaristía, la Santa Cena, así es nuestra obligación seguirla practicando y enseñando. Bien, entonces, cuando uno lee todos los padres de la Iglesia, todos los padres apostólicos, cuando nos hablan acerca de la práctica de la Eucaristía, desde la Didache hasta Ignacio de Antioquía, que tanto utilizan los católicos romanos a Ignacio de Antioquía, vemos, y en las demás enseñanzas catequísticas que dan los demás padres de la Iglesia, vemos que cada miembro debe participar del vino y del pan, porque así lo realizó Cristo, dice Cipriano, y que no puede suplantarse el vino ni con agua ni con nada, sino que tiene que estar presente el vino y tiene que estar presente el pan. Yo le pregunto a Ravasi, ¿dónde él tiene el cáliz donde sus fieles toman del vino de la Eucaristía? ¿Por qué cuando alguien va a participar de la Eucaristía en su celebración, en sus misas o en la de cualquier otro, participa del pan, pero no participa del vino? ¿Por qué se le priva del vino si San Cipriano dice que no se puede variar lo que es por tradición y porque es práctica y porque así lo enseñó Jesucristo, que tomando el pan lo repartió y dijo, comed todos de él, este es mi cuerpo, y tomando el cáliz del vino, lo dio a sus discípulos y dijo, bebed todos de él? ¿Por qué entonces Ravasi rompe la tradición de los padres de la Iglesia, no solo de los padres apostólicos, sino de todos los padres de la Iglesia, que podemos leer en ellos como cada miembro de la Iglesia participaba del pan y de la copa? No solo del pan, porque esto sería incompleto, dice Cipriano. No solo de la copa, porque esta sería incompleta, dice San Cipriano. No puede faltar en la copa agua que representa el pueblo, vino que representa la sangre de Cristo. No puede faltar el pan que representa a Cristo, que es cuerpo y sangre del Señor. Entonces, ¿por qué Ravasi les da pan a aquellos que van a comulgar a su misa y les niega el vino? Si esto no está en la tradición apostólica, ya que son tan celosos los católicos romanos en guardar la tradición según ellos y tanto énfasis hacen en la tradición, ¿por qué no guardan esta tradición suprema, que es lo máximo? Si el culto está centrado en la Eucaristía, en la celebración de la Santa Cena, la misa está centrada en la celebración de la Eucaristía, ¿por qué les niega a los católicos romanos participar de la copa, del vino, del agua, que representan la sangre de Cristo? ¿Por qué se los niega a sus fieles? Que respondan, ya que ellos son tan celosos de la tradición, ya que según él esa era la práctica, es decir, la Iglesia Católica es la única que guarda la práctica de los padres apostólicos, y que si yo estudio a los padres de la Iglesia, a los padres apostólicos, a los primeros teólogos, a los primeros obispos, a los primeros pastores, a los primeros maestros, yo me debería volver católico romano, porque ellos, los católicos romanos, son los que mantienen la tradición intacta de la Iglesia primitiva. Pero entonces que me responda Javier Ravasi, ¿por qué él le niega el vino en la Eucaristía a sus fieles? Claro, dirán, no, es que lo que pasa es que cuando uno come el pan, ahí está el cuerpo de Cristo, y si esa es la carne de Cristo, la carne también contiene la sangre. Bueno, ponle la explicación que quiera, pero eso no es lo que enseñó el Señor. Eso no lo enseñó Jesucristo. Jesucristo dijo, tomad el pan, comed todos de él, tomad el cáliz, bebed
todos de él, y así se hizo en la iglesia primitiva. Que me muestre Javier Rabasi o alguno de sus seguidores a dónde los padres apostólicos, a dónde la iglesia primitiva, qué padre de la iglesia primitiva enseñó que solamente se debía participar del pan porque en el pan ya está contenida la sangre de Cristo. Eso es una mentira, eso es una terrible mentira que se han sacado de la manga porque no tienen explicación. Pregúntele a su sacerdote, usted que es católico romano y está viendo este video, pregúntale a tu sacerdote, pregúntale a Rabasi, ya que tanto les gusta a ellos acusar a nosotros, a los protestantes, de que no mantenemos la fe que está conforme a la tradición de la iglesia primitiva. Nosotros participamos de la sangre, participamos del pan, participamos del cuerpo de Cristo cuando comemos el pan, cuando bebemos del cáliz, pero ellos no. El sacerdote le niega al fiel católico romano la sangre de Cristo, le niega el cáliz del vino, y San Cipriano dice que eso es grave, que no se debe alterar la tradición, no se debe alterar la práctica de Jesucristo, que en el cáliz hay vino y agua, y el pan. Esto es lo que Jesucristo enseñó, todos participan del pan, todos participan del vino. Y porque Rabasi entonces, ya que es tan amante de la tradición apostólica, que según él debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la verdad, conforme a lo que enseñaba la iglesia primitiva. Bueno, la iglesia primitiva, si yo ahora pudiera transportarme a la iglesia primitiva, asistir a un culto en la iglesia primitiva, vería como el presbítero, como el pastor, el líder, que junto con los demás presbíteros, diáconos y los demás líderes de las iglesias, tomarían el pan, lo bendecirían, lo repartirían a todos, tomarían el cáliz, lo bendecirían y lo entregaría para que todos bebieran de él, como hace hoy la Iglesia Católica Ortodoxa, o los demás patriarcados de Oriente. Pero la Iglesia Católica Romana se ha inventado una palabra, concomitancia, se ha inventado una excusa para negarles los fieles. No sé si esto es de la época medieval, ya digamos de la baja Edad Media, cuando sale esto de negarles a los fieles la copa de vino. No sé si es porque el vino estaba muy caro, no sé por qué, pero así rompieron la tradición. Ustedes pueden leer a todos los padres de la iglesia y van a ver como todos dicen que los fieles, después que son bautizados, pueden participar del pan y pueden participar de la copa. Sin embargo, en la Iglesia Católica Romana, tú no puedes participar de la copa. Pero si vas a una iglesia evangélica, tú puedes participar del pan y puedes participar de la copa. No solamente esto, sino que el término transubstanciación, es decir, yo puedo leer a los padres de la iglesia y obviamente que los padres de la iglesia nos dicen que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Yo creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Yo no creo que sea simplemente un símbolo. Yo creo que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Pero el término transubstanciación, esto es propio de la escolástica, esto es propio del aristotelismo, esto es propio de la filosofía, esto es propio de metafísica, la metafísica aristotélica. Como dijimos recién, transubstanciación es un concepto que viene de la metafísica, ¿no? Trans es cambio de sustancia. La sustancia, esa realidad última de las cosas, es la que cambia, aunque los accidentes, es decir, la textura, el sabor, el color, se mantienen, pero lo que cambia es la sustancia. Esto viene o está tomado en aquella época en que se plantea como transubstanciación por el concepto aristotélico, pero no por un concepto teológico que haya sido enseñado por tradición o escritural acerca de la enseñanza de Cristo. Entonces, yo creo en la presencia real, pero creo, como decía Lutero, ni transubstanciación, que es un concepto metafísico, aristotélico, ni consubstanciación. Simplemente es un misterio. Es decir, si yo cuando estoy participando de la Eucaristía, de la Santa Cena,
se me abriesen los ojos espirituales y yo pudiese ver lo que está pasando, yo lo que vería es que Cristo mismo me está dando pan, me está dando el cáliz con vino y me está diciendo, este es mi cuerpo, que por ti ha sido partido, esta es mi sangre, que por ti ha sido derramada, come y bebe. Eso es lo que sucedería si a mí se me abriesen los ojos. ¿Qué cree el católico romano que sucedería si Dios le abriese los ojos cuando está participando en la Eucaristía? Lo que él vería en su mano, porque ahora la Eucaristía no se la dan en la boca, ya se niegan a hacerla en la boca, se la dan en la mano. ¿Qué vería él en la mano? Si se abrieran los ojos, según el católico romano, vería un pedazo de carne. Esto lo sabemos porque las hostias sangrantes son eso. De pronto esa hostia comienza a sangrar como si fuera un pedazo de carne. El católico romano vería en su mano un pedazo de carne. Esta es la diferencia. El pan, la sustancia del pan, aunque los accidentes siguen siendo iguales para el católico romano, sin embargo la sustancia ha cambiado. Ahora eso es el cuerpo mismo de Cristo. Por eso si se le cae un pedazo de la hostia consagrada al suelo, es fatal para un católico romano. Por eso se instituyó también, ustedes saben, la fiesta del Corpus Christi, cuando se saca la hostia consagrada, se saca el supuesto cuerpo de Cristo, el Santísimo, lo sacan en procesión, todas las gentes se arrodillan cuando pasan porque adoran, allí está realmente ese cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos eso, yo creo en la presencia real, pero no creo que ese pan, si me abriera los ojos, se convertiría en un trozo de carne, estaría viendo un trozo de carne sangrante, como una hostia sangrante, como la ve el católico romano. No, yo vería pan, yo vería vino, pero vería a Cristo mismo que me lo está dando, así como Él se lo dio a sus discípulos, porque allí está su presencia real, tal cual sucedió en la Santa Cena, en el primer acto, es decir, cuando Cristo la realizó por primera vez y dio por mandato a sus discípulos que se hiciera eso en memoria suya. El católico romano no, vería un trozo de carne sangrante. Esa es la diferencia. En la iglesia primitiva vemos que se sacaba a pasear el cuerpo de Cristo, la hostia, el pan consagrado, se lo ponía en un santísimo, se lo sacaba en procesión y la gente adoraba a la hostia. No, no vemos eso en ningún lado, que los padres apostólicos adoren a ese pan consagrado. No, no, ellos adoraban a Cristo. Participaban del pan y decían, esto es el cuerpo de Cristo. Hoc est enim corpus meu. Hoc est corpus meu, decía Lutero. Esto es mi cuerpo. ¿Transubstanciación? No, es un término filosófico, aristotélico, de la metafísica, de la Alta Edad Media. ¿Consubstanciación? No. ¿Qué es entonces? Misterio. Es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, pero es un misterio. Nosotros si se cae un pedacito de pan, no es una tragedia. Si lo llegamos a pisar por error, no es una tragedia. No estoy pisando a Cristo, no estoy tirando al suelo a Cristo. Tampoco adoramos ese pan, porque ese pan no se convierte literalmente o verdaderamente en el cuerpo de Cristo, en un pedazo de carne de Cristo. No, Cristo está entero, Cristo es persona, Cristo todo. Yo participo de ese todo, no de un pedazo de carne que si se me cae un pedacito es porque se me cayó un pedacito de la carne de Cristo, un pedacito de la sangre de Cristo. Ay, si se llega a dar vuelta el cáliz con el vino consagrado, es que tiré la sangre de Cristo al suelo. Eso es la mentalidad católica romana de la alta edad, de la baja edad media. Eso es de la metafísica, eso no tiene nada que ver con los padres apostólicos, con la iglesia primitiva. Ellos creían en el misterio. Comíamos pan consagrado, era el cuerpo de Cristo. Tomábamos, bebíamos del cáliz consagrado, la sangre de Cristo, pero no pasaba nada. Si se caía un pedacito de ese pan, si se volcaba un poco de ese vino, no estabas pisando un pedazo de la carne de Cristo, no estabas derramando en el suelo un poco de la sangre de Cristo. Esa es la diferencia. Es participar del Cristo todo, no de un pedazo de carne como es la hostia sangrante, según los supuestos milagros católicos romanos de la hostia sangrante, es decir, un pedazo de carne que está allí chorreando sangre. Eso no creían, que me lo demuestre. ¿Dónde creían eso los cristianos primitivos? No creían en eso.
Creían que participaban de Cristo, todo Él, todo su cuerpo, todo, no un pedazo de carne, todo, toda su sangre, todo su sacrificio, todo, entero, en la presencia real de Cristo. No pasa nada si se cae un pedazo de pan al suelo, no pasa nada si se derrama un poco del vino, porque es Cristo todo, no un pedazo de carne, no un poco de su sangre en un cáliz. Así que yo las preguntas se las hemos hecho a los padres de la Iglesia y la respuesta sigue siendo de ellos no. Ya ni hablemos de hostias sangrantes, cosa que no vas a encontrar en ningún padre de la Iglesia, en ningún testimonio de la Iglesia antigua. Hostias sangrantes, adoración del pan, sacarlo en procesión el pan como hacen en el Santísimo. Para resumir, siguiendo entonces las premisas del padre Ravasi, preguntándome si lo que yo creo es lo mismo que creía la Iglesia primitiva, y les preguntándole, ¿ustedes creían en la supremacía papal, en la supremacía del obispo de Roma, jurisdicción universal sobre todos los demás obispos, que ejerce el gobierno y la autoridad sobre todos los demás obispos? Me dirían, no. ¿Ustedes creían en la infalibilidad papal, que un obispo era infalible sobre los demás obispos? ¿Que un magisterio era infalible por sobre los demás magisterios de la pentarquía? Me responderán, no, no creemos en tal cosa como la infalibilidad ni la supremacía del obispo de Roma. ¿Ustedes creen en la veneración de imágenes y las apariciones marianas y este culto a estatuas como en la Iglesia Católica Romana? No, no vemos eso en los padres apostólicos y en la Iglesia primitiva, no. ¿Ustedes creen en el purgatorio? No, me dirían. ¿En la Inmaculada Concepción, María Mediadora, Corredentora? Me responderían, tampoco. ¿En el celibato sacerdotal obligatorio? No, tampoco. ¿En la Eucaristía, como la creen los católicos romanos? Es decir, una transubstanciación en un concepto aristotélico, en un concepto de la metafísica, de la filosofía, de la metafísica aristotélica. ¿Ustedes creen que yo estaría allí mordiendo un pedazo de Cristo, no sé, mordiendo el dedo, la mano a Cristo? ¿O es Cristo todo presente en la Eucaristía? ¿Es Cristo allí, real, presente, que me entrega ese pan que representa su cuerpo sacrificado, que me entrega ese cáliz que representa su sangre derramada en la cruz? Le pregunto yo a los padres apostólicos, ¿ustedes adoraban a ese pan consagrado? No. ¿Ustedes adoraban ese vino consagrado? No. Y por sobre todas las cosas, yo les preguntaría a los padres apostólicos, a los padres de la Iglesia, a los cristianos primitivos, ¿ustedes en la Eucaristía participan del pan y del vino como mandó Cristo? Me dirían, por supuesto. Sería algo terrible si le diésemos al pueblo solamente agua en la copa, o si le diésemos el pan solo, sin el vino. Entonces, ¿por qué los católicos romanos han tirado a la basura la tradición que según ellos se jactan de mantener? Sin embargo, la tradición apostólica dice que se debe participar todos del pan y todos deben participar del vino. ¿Por qué los católicos romanos no participan del vino? Solo participa el sacerdote, cuando eso nunca fue así en la Iglesia primitiva. Que responda el padre Ravasi. Entonces, yo haciéndome todas estas preguntas, todas estas cuestiones, llego a una conclusión. No puedo volver a la Iglesia Católica Romana. Estudiando los padres de la Iglesia, estudiando a los primeros obispos, a los primeros teólogos, a los primeros maestros, a los primeros pastores, a los primeros apologetas de la Iglesia primitiva, llego a la conclusión de que yo no puedo aceptar estos dogmas y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana porque están muy lejos de lo que la Iglesia cristiana, de la Iglesia primitiva, de la Iglesia posapostólica creía. Por lo tanto, la respuesta es Ravasi, no. Después de estudiar a los padres de la Iglesia, yo no puedo creer lo que usted dice, lo que usted afirma, lo que usted enseña. Que se lo crean sus seguidores, que no investigan, que no se toman la molestia, que solamente actúan por fanatismo. Y suelen entrar a este canal atacando porque tú eres un hereje protestante, porque esto, y cuando le pido argumento, porque tú manipulas, falseas la historia, falseas, es falso lo que dice. Bueno, demuéstrame que estoy equivocado. Pero ninguno me da argumento. ¿Ves esto? Sí. ¿Ves esto? Porque esa es simplemente la respuesta del fanático. Se cierra. No toques.
mi Iglesia Católica Romana, no toques al padre Ravasi, no oses hablar en contra del padre Ravasi. Bueno, yo hablo en mi canal de quien quiera, y el padre Ravasi está equivocado. El padre Ravasi miente cuando les dice a sus fieles que lo que él practica en la Eucaristía es lo mismo que practicaban la Iglesia Católica o la Iglesia primitiva. Que me lo demuestre. Y quedará expuesto que es falso. En ninguna iglesia se participaba solamente del pan, se participaba del pan y del vino. Lo contrario es herejía, lo contrario es haber tirado a la basura las enseñanzas de Cristo, las Escrituras y también la tradición de Cristo, en donde, como dice Cipriano, se debe respetar la tradición, que en el cáliz hay vino y agua, y todos participan de él, y el pan, todos participan de él. Bueno, hermanos, quise hacer lo más corto posible, pero espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. No te olvides de darle like y de suscribirte, que concede indulgencia plenaria. Nos vemos en el próximo viaje.